El siguiente es un mensaje predicado por el pastor David Bastidas, de la Iglesia Bíblica de Agen. Hebreos capítulo 11, llegamos ahora al capítulo 13 de nuestro estudio expositivo de este capítulo 11 de Hebreos, en el que estamos aprendiendo sobre la fe verdadera vista desde la perspectiva de Dios, y estamos viendo a los hombres que fueron justificados por Dios al haber puesto su fe en lo que es correcto, en la promesa de Dios de una justicia perfecta efectuada por Él para ellos, de los cuales nosotros ya estuvimos viendo a Abel, versículo 4, Enoc, versículo 5, Noé en el versículo 7, Abraham, versículos 8 al 10, vimos a Sara en los versículos 11 y 12, a Isaac en el versículo 20, Jacob, versículo 21, José en el versículo 22, y lo último que vimos fue a Moisés en los versículos 23 al 29. Y junto con ellos estamos viendo también las características entonces que tiene la fe verdadera. Lo último que vimos fue lo que la fe hace, lo que acepta y lo que rechaza. Y ahora vamos a avanzar en nuestro estudio para ver otras virtudes más de la fe que agrada a Dios. Y en este caso, la fe verdadera supera las pruebas. Versículos 30 y 31 en nuestras Biblias dice la palabra de Dios así. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de haberlos rodeado 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció junto con los incrédulos por haber recibido y escondido a los espías de Israel. Bien, mis hermanos, el autor de Hebreos entonces se adelanta en la historia de Israel hasta su llegada a la tierra prometida. Esta historia la tenemos en Josué capítulos 1 al 6, donde nos encontramos ahora 40 años después de que Israel cruzará el Mar Rojo por la fe, tal como nos lo acaba de decir el versículo 29 de Hebreos 11. El viaje por el desierto del Sinaí, que habría requerido cerca de unas 40 semanas y tal vez menos, a los israelitas les tomó 40 años por su atrevida incredulidad hacia Dios, que fue manifestada en sus continuas quejas y en su constante idolatría hacia Dios. Números 14 nos relata que Israel llegó por fin a la tierra de Canaán y ellos enviaron a 12 espías para inspeccionar la tierra que habrían de tomar. Los espías regresan con informes tan negativos que desaniman a todo el pueblo de Israel, y el pueblo se rebela contra Dios, negándose a entrar en Canaán, porque habían gigantes, era una tierra de guerreros, y tenían sus murallas muy grandes, y tenían muchos soldados, y se dejaron atormentar por eso. De manera que Dios, como castigo, no les permite a ninguna de esas personas, a ninguno de esa generación les permite entrar en la tierra prometida, a excepción de 2 personas, Josué y Caleb, que fueron los únicos 2 entre esos espías, fueron los únicos 2 que sí creyeron que Dios les daría la victoria sobre Canaán, sobre sus enemigos. Así fue entonces como Dios juzgó el pecado de su pueblo, haciéndolos vagar por el desierto 40 años para que esa generación muriera, esa generación desapareciera, y ahora que una nueva generación se ha levantado, llegan a Jericó dirigidos por Josué, quien fue el sucesor de Moisés. Pero ahora envían solamente a 2 espías, no envían 12, envían 2 espías para inspeccionar la tierra. Todo esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para el estudio de hoy. Es necesario que repasemos el aspecto histórico para saber cuáles son las verdades que se pueden extraer para nosotros. Jericó era una ciudad fortaleza fronteriza. Estaba estratégicamente ubicada cerca de la desembocadura del río Jordán y sus muros eran estructuras masivas muy grandes levantadas para protegerla del más fuerte ataque enemigo. Para su tiempo entonces estos muros eran indestructibles y este fue el primer obstáculo para Israel al llegar a Canaán. Desde la perspectiva humana, este era un obstáculo imposible de superar para una multitud de antiguos esclavos que habían estado vagando en círculos por el desierto por tantos años. Sus muros eran muy altos, eran muy anchos, y sus soldados estaban muy bien
entrenados, muy bien armados. El informe negativo de los 10 espías que habían explorado esa tierra 40 años atrás, realmente no era impreciso, era simplemente exagerado, pero básicamente era correcto. Si miramos por un momento Deuteronomio capítulo 1, versículo 28, vemos de qué va este informe. Ellos decían, el pueblo es más grande y más alto que nosotros. Las ciudades son grandes y fortificadas. Recordemos entonces que también estamos hablando no de una sola ciudad, sino de varias ciudades dentro de Canaán. La primera a la que ellos se enfrentaron fue Jericó. Y eran fortificadas, dicen ellos, hasta el cielo. Naturalmente, eso es una expresión exagerada para definir qué tan grandes eran sus murallas. Y además, vimos allí a los hijos de Anac, que para quienes no lo saben, Anac sencillamente es tenido en cuenta como un gran guerrero enemigo de Dios y se le presume de gigante. Así que en ese entonces Moisés no les reprende a ellos porque el informe fuera erróneo. El informe no es erróneo, es correcto. Moisés los reprende por su incredulidad y por su terror con el que dieron la noticia y por el que esa noticia fue recibida por el pueblo. Eso es lo que Moisés les reprende en ese entonces. El versículo 29 vemos a Moisés diciéndole al pueblo, no temáis ni les tengáis miedo. Y presten atención qué es lo que Moisés les dice. El Señor vuestro Dios que va delante de vosotros, Él peleará por vosotros. Atención a esta frase, por favor, subráyela. Él peleará por vosotros. Ténganla en cuenta porque resulta que más adelante la dice Josué. Josué se apropia de esa misma frase para motivar al pueblo. Así como lo hizo delante de vuestros ojos en Egipto y en el desierto donde has visto como el Señor tu Dios te llevó, como un hombre lleva a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Si usted se fija bien, aquí está entonces el argumento firme y racional para poner nuestra fe en el Señor. Y volvemos a recalcar el punto básico y fundamental de lo que es la fe. Aquí está el testimonio de la fidelidad de Dios. Ese es el argumento fundamental de nuestra fe, es por la fidelidad de Dios. La fe es la certeza y la seguridad y la convicción firme de lo que se espera, que no se ve, pero esa fe está basada en argumentos reales, objetivos y comprobables. ¿Cuáles son aquí en este momento esos argumentos reales, objetivos y comprobables? Dios ya había demostrado que Él es poderoso para cuidarlos. Los había sacado de Egipto y no solamente menciona Egipto, sino que tiene en cuenta otras naciones más, otras guerras y otras batallas más. Y les trajo a la tierra prometida que ni siquiera Abraham había alcanzado a ver, que es lo que venimos viendo en nuestro estudio de la fe. Abraham, Noé, Enoc, todos estos personajes tuvieron esa fe segura en una tierra que no vieron y ahora ellos ya han llegado ahí. Ya están ahí, tienen un privilegio aún mayor y superior de lo que sus antecesores tenían. Israel ya había visto y ya había comprobado que Dios es poderoso, que Dios es fiel para cumplir con su palabra dada, aún por encima de la infidelidad de su pueblo. De manera que el obstáculo real para Israel nunca fue en sí mismo Canaán. El obstáculo para Israel nunca fueron las murallas. El obstáculo para Israel fue su incredulidad. Ahora bien, en el orden cronológico de estos acontecimientos que tenemos en los versículos 30 y 31, viene primero el encuentro de los 2 espías con Rahab, que se encuentra en Josué capítulo 2, y luego la toma de Jericó. Por esa razón, para el estudio del día de hoy, me voy a permitir hacer primero el análisis del versículo 31 y luego el análisis del versículo 30, sencillamente para seguir la misma cronología. Vayan conmigo, por favor, versículo 31. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. En la teología cristiano-evangélica de nuestros días, se le da un enfoque muy errado a la nación de Israel. Son muchos, son miles, millones los gentiles, la gente no judía, que en las iglesias actuales adoptan costumbres, hábitos y ritos judíos que ya no están vigentes para el día de hoy porque consideran erradamente
que en esos ritos se encuentra la salvación, o que la salvación se encuentra solamente en Israel si es que se hacen israelitas. Pero como lo venimos viendo, una persona no es salva por el simple hecho de ser judía. Dentro del mismo pueblo que Dios llamó, hubo muchos que se perdieron por su incredulidad y su rebelión hacia Dios. Y por el contrario, muchos otros que no tenían una procedencia hebrea directa, se ve que fueron aceptados y justificados por Dios, y eso es lo que tenemos aquí. A los ojos de los hombres, Rahab es una de esas personas totalmente indignas de formar parte del salón de los fieles de Dios. Y repito y recalco, a los ojos de los hombres. Primero, era una prostituta. Y en segundo lugar, era una de las peores gentiles, ya que no solamente era cananea, sino que era amorrea también. Una de las razas de hombres que Dios ya había señalado para su destrucción desde mucho antes por su terrible maldad e idolatría. Génesis 15:16 nos habla de eso. Los cananeos, por su parte, eran una nación muy depravada, idólatra y malvada. Ellos eran crueles en extremo. Fueron conocidos por sus prácticas perversas y por su inmoralidad sexual, y entre sus actos idólatras y bélicos nos narran también los arqueólogos que ellos metían a sus bebés, algunos bebés elegidos, los metían vivos en jarrones que luego dejaban dentro de los muros de la ciudad como sacrificio para sus fundamentos. Eran holocaustos o eran sacrificios para sus fundamentos. Ahora bien, pensemos en lo siguiente, por favor. Cuando se les presenta a los incrédulos el Evangelio y se les habla de el Dios vivo y verdadero de las Escrituras, lo primero que exclaman es que nunca podrán entregarle sus vidas a un Dios que en el pasado mandó aniquilar a naciones enteras junto con sus mujeres y con sus hijos, niños y bebés. Y lo irónico de todo es que estos mismos son los que hoy en día levantan su puño contra Dios, reclamándole por su justicia cuando ven tanta maldad en el mundo. ¿Dónde está el Dios de amor? ¿Por qué Dios no hace nada ante la maldad del mundo? No podré entregarle mi vida a un Dios así. Si todos esperan que Dios haga algo contra la maldad, yo quiero que ustedes me digan, ¿qué sería eso justo que Dios debería hacer ante naciones tan malvadas, ante personas tan malvadas? Bueno, pues lo que vemos aquí es que precisamente tenemos a Dios actuando con toda su justicia. Estas naciones llevan 500 años existiendo. Dios ha tenido paciencia con estas personas más de 500 años. Por estas y por muchas maldades más, el juicio de Dios cayó sobre estas naciones. Sin embargo, Dios siempre provee a los hombres de su paciencia y les da tiempo para que se arrepientan. Su misericordia y su gracia salvadora no han sido solo y únicamente para con Israel, sino que han estado abiertas desde siempre para todo el que la reciba con fe. Y Rahab es la única de entre estos que demostró tener una fe verdadera y un legítimo arrepentimiento. Y presta atención a esto, por favor. Rahab no tenía más luz, más entendimiento, más sabiduría de la que alguno de los hombres habitantes de Jericó tenía. Ella sabía lo mismo que sabían todos los demás acerca de Israel. Y es lo que vemos en Josué capítulo 2, versículos 9 al 11. Que este era el pueblo de Dios vivo y verdadero, que los había sacado de Egipto con gran poder, que había derrotado al ejército egipcio y que les había dado la victoria sobre los reyes amorreos. Y ahora habían llegado para tomar la ciudad de ellos. Por eso toda Canaán había desfallecido unánime y tenían a Israel desde que oyeron lo del Mar Rojo y sus victorias antes de cruzar el Jordán. Es interesante, esta mujer le revela a estos dos espías que desde que se esparció la noticia de cómo Dios les dio la victoria sobre los egipcios, ellos se aterraron. El pueblo de Dios va para ese lugar, a tomar la tierra de Canaán porque Dios se la dio a Abraham y a sus descendientes. Ahí está Rahab contándole lo que sucedió 40 años antes de que ellos llegaran. Preste atención a eso.
De ahí el porqué del castigo de Dios con Israel. Si ellos hubieran obedecido a Dios y hubieran entrado a Canaán desde el primer momento cuando enviaron a los 12 espías, hubieran tomado la ciudad por la ventaja que ya tenían. Los cananeos ya estaban moralmente derrotados. Yo me imagino a esos 12 espías andando entre las ciudades, ellos aterrados de los guerreros grandes y poderosos, y los guerreros grandes y poderosos aterrados de que el Dios vivo y verdadero había llegado con su pueblo y los iba a consumir. Y les pudo más el miedo del pueblo de Dios. Los cananeos ya se habían visto derrotados, y con eso poco que Rahab tenía o conocía acerca del Dios de Israel, fue suficiente para temerle a él y darle la espalda a su pecado. Ella se dispuso a darle la espalda a todo lo que tenía en Canaán y entregar su vida al Dios de Israel. No era mucho lo que sabía Rahab. Si se dan cuenta, ella no tenía una gran teología. Ella tenía la información suficiente y necesaria para arrepentirse de su pecado y depositar su fe en el Dios verdadero. Ella tenía las pruebas de que ese era el Dios verdadero. Ese es el punto central con Israel. Israel era el altoparlante de Dios que anunciaba, proclamaba y mostraba al Dios verdadero. Esa es la razón de los mandamientos. Los mandamientos nunca fueron para adquirir salvación. Los mandamientos fueron para mostrar la moral de Dios a todas las naciones y que todos se dieran cuenta que son pecadores y necesitaban de un Dios. Ahí está el punto. Los cananeos los querían matar y ella hace un trato con estos espías y les dice: yo los voy a esconder, yo los voy a ayudar a escapar y ustedes van a cuidar de mí y de mi familia. Ella decidió darle la espalda a su pecado y a una nación pagana, a cambio de una nueva vida con el Dios verdadero que salvaría y protegería a su pueblo. Si Dios va a salvar y proteger a su pueblo, yo quiero ser de ese pueblo, dijo Rahab. Por su fe, entonces, Rahab recibió en paz a los espías de Israel y no solamente halló salvación para ella y para su familia, sino que, atención a esto, también recibió honra porque fue introducida dentro de la línea mesiánica. Mire el honor de esto, por favor. Si ustedes van a Mateo capítulo 1, en Mateo capítulo 1 tienen la genealogía de Jesús y ahí hay 5 mujeres que se nombran y 2 de estas tienen trasfondos paganos. Rahab, la ramera, y Ruth, la moabita. Si alguien le dice a usted que no hay gracia en el Antiguo Testamento, no lo crea. Dios siempre ha salvado por gracia. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, antes y después de Cristo, siempre la salvación ha sido por gracia. No diga que Dios no es un Dios de gracia cuando incluye en su línea mesiánica a 3 adúlteras. Tamar, versículo 3, Rahab, la ramera, versículo 5, y Betsabé, versículo 6. Y a una adoradora de ídolos, Ruth, la moabita, en el versículo 5. Mire esto, Rahab fue la madre de Booz. Booz fue quien se casó con Ruth, la moabita. Y Ruth fue la abuela de David. Y David se quedó con Betsabé, de quien engendró a Salomón. Así que Rahab, la bisabuela de David, fue ascendiente de Jesús. Y Rahab y Ruth fueron involucradas en el pueblo de Dios porque ellas le dieron la espalda a su paganismo y por eso Dios las perdonó y las recibió. Mientras que los demás cananeos fueron incrédulos y desobedientes a Dios. Porque si usted se da cuenta bien, ellos no solamente sabían que Dios estaba con Israel, sino que también se habían dado cuenta por medio de los espías, sabían que Dios los estaba llamando. Ellos sabían que había llegado el tiempo del juicio de ellos. Y aún así, a las puertas del juicio, rechazaron a Dios cuando tuvieron tiempo para arrepentirse. Todo por su incredulidad y su rebelión hacia Dios. Todos ellos murieron, como lo dice el versículo 30. Mis amados, la gracia, el regalo inmerecido de Dios de perdonar y de justificar a los hombres, siempre ha sido y siempre será la decisión libre de Dios de proveerle al hombre una salvación completa de la condenación por sus pecados.
El apóstol Pablo lo dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que conocemos muy bien. Porque por gracia sois salvos. Y la fe es la decisión libre del hombre de acogerse, de apropiarse, de aferrarse de esa salvación completa que Dios le provee. Por eso continúa diciendo en la segunda parte del versículo 8, por medio de la fe. Y enfatiza, y esto, atención, y póngale un paréntesis, cuando dice esto no es la fe, esto es la salvación de Dios, no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. Si nos fijamos bien, todos los convertidos del Antiguo Testamento siempre cumplen los mismos dos requisitos que Jesús enfatizó en su predicación del Evangelio en Marcos capítulo 1, versículo 15. Arrepentimiento y fe. Y eso lo vemos aquí con Rahab. En primer lugar, ella decide dejar de creer en sus falsos dioses paganos para creer en el Dios verdadero de Israel. ¿Eso cómo se llama? Eso es fe. Y en segundo lugar, ella abandona su vida pasada, su vida pecaminosa como ramera y deja Jericó, y ya le da la espalda a Jericó para unirse fielmente a Israel. ¿Cómo se llama eso? Arrepentimiento. Un giro de 180 grados, un cambio de dirección. La salvación siempre es por medio de esos dos requisitos en todos los tiempos y en todas las generaciones. No es por diezmar, por hablar en lenguas, por cumplir los mandamientos, por hacer obras buenas, por bautizarse, por guardar el sábado y todas estas otras cosas que muchos hoy en muchas iglesias se están acogiendo como si fueran la regla para adquirir salvación. No son las obras las que nos salvan, sino la fe. Por supuesto que sí, en los tiempos del Antiguo Testamento los gentiles debían hacerse judíos, porque para ese tiempo esta era la nación con la que Dios había hecho un pacto, y era en donde se encontraban las promesas, la ley de Dios y la verdad del único Dios vivo y verdadero. Así que para estos tiempos la fe verdadera, la fe que le creía a Dios, se demostraba ¿cómo? Dándole la espalda a su cultura natal, con sus costumbres, con su filosofía religiosa, con sus tradiciones, para acogerse a las de una nueva nación, la de Dios, tal como lo vemos desde el inicio con Abraham, y tal como sigue sucediendo y siendo hoy en nuestros días. Solo que esta nación actual ya no se llama Israel, se llama la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Esa es la razón por la que el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, nos dice que ahora todo verdadero creyente es real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, pueblo comprado por Dios. Y ahí está hablando tanto de judíos como de gentiles, que bajo el nuevo pacto vienen a formar parte del cuerpo de Cristo por medio de la conversión a través de la predicación del Evangelio. Ahora, es importante agregar algo que a muchas personas les inquieta en cuanto a lo que vemos de la forma de obrar de Rahab. ¿Cómo es que Rahab deliberadamente miente al ocultar a los espías y luego vemos que Dios la bendice? El 9º mandamiento de la ley de Dios nos dice: no mentirás. Proverbios capítulo 6, versículos 17 dice que Dios abomina la lengua mentirosa. Y Colosenses capítulo 3, versículo 9 dice: no mintáis los unos a los otros. ¿De qué manera puede haber bendición? Bueno, pues la respuesta que muchos no esperan es que mentir no contará como pecado para Dios siempre y cuando se haga por un acto de justicia mayor. Voy a repetirlo. Mentir no contará como pecado para Dios, o no se tendrá en cuenta como pecado, siempre y cuando se haga por un acto de justicia mayor. Esto se debe a un concepto llamado absolutismo graduado, el cual prioriza cumplir una ley moral de Dios mucho mayor, que en este caso sería que Rahab salvara la vida de dos personas justas, sobre una ley moral menor, que en este caso sería mentir. Ahora, quiero dejar en claro que no estoy justificando la mentira por cualquier motivo, porque Dios no lo hace. Solamente estoy diciendo que hay situaciones de fuerza mayor donde Dios mismo exonera a las personas que mienten siempre y cuando lo hacen con un fin moral superior. Por ejemplo,
como las parteras hebreas que ya vimos y que por las que pasamos en Éxodo capítulo 1 versículos 15 al 22, quienes mintieron al faraón para salvar las vidas de los bebés varones del pueblo de Dios que el faraón les había mandado a matar. Ustedes lo recordarán. Ahí los versículos 20 al 21 de Éxodo capítulo 1 nos dice que Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Dios antes las prosperó porque ellas tuvieron, como lo dice también Pedro, tuvieron en primer lugar temor de Dios antes que tener temor de los hombres. Entonces una persona puede y debe mentir si es en defensa propia, en caso de proteger su vida, en caso de proteger la vida de su familia, de alguno de sus hijos, en caso de proteger la vida de algún inocente, o si es para evitar una injusticia, un delito o un crimen que se vaya a cometer y para que usted no sea cómplice de esos delitos. El problema para nosotros es que siempre nos queremos pasar de listos y pasamos nuestras mentiras como mentiras blancas o mentiras piadosas ante un Dios que no puede ser burlado. Así que no se engañe, por favor, todas las mentiras cotidianas que no están bajo el código moral del absolutismo graduado, como mentir por quedar bien ante otros, mentir por avaricia, mentir por orgullo, por envidia, mentir por traición, mentir para encubrir nuestros pecados, mentir para perjudicar a otra persona, mentir para hacer un negocio, para cerrar un negocio y ganar más dinero, y toda esa otra clase de mentiras, eso sí lo tendrá en cuenta Dios como pecado. La mentira siempre será pecado, solamente que ante una situación mayor, usted será exonerado por Dios. Habiendo dicho eso, entonces pasemos ahora al versículo 30. Avanzamos en la historia y llegamos entonces a la toma de Jericó. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de haberlos rodeado 7 días. En otras ocasiones, Dios usó al ejército de Israel para conquistar tierras, pero su plan para Jericó era que el pueblo hiciera unos actos simbólicos para mostrarles a ellos mismos y a los cananeos cuán poderoso es el Señor. Todo lo que los israelitas tenían que hacer era marchar alrededor de la ciudad una vez al día, durante 6 días, y con 7 sacerdotes al frente que llevaban cuernos de carneros delante de él y el arca que iba al frente. Y el 7º día debían marchar 7 veces alrededor mientras los sacerdotes hacían sonar los cuernos. Y finalmente, cuando los sacerdotes dieran el último sonido de trompeta, todo el pueblo debía gritar y entonces caerían los muros de la ciudad. Eso lo tiene usted en Josué capítulo 6, versículos 3 al 5. Ahora bien, desde la perspectiva humana, esta era una idea absurda. Y era hasta vergonzosa para Israel y para Jericó, porque militarmente hablando, así no se conquistan las ciudades. Pero como lo vimos en el estudio anterior, Isaías 55:8 nos dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y que sus caminos no son nuestros caminos. Esta nueva generación de israelitas obedeció con fe a Dios al pie de la letra. No añadieron nada, no dejaron nada por cumplir. Simplemente obedecieron y las murallas cayeron tal y como Dios se los había prometido, y ellos se tomaron aquella ciudad, el oro, la plata y sus riquezas. Aquí en cuanto a esto, dice la palabra de Dios ahí en Josué que esta ciudad era anatema. Esa palabra anatema significa maldito. Todo estaba maldito en esa ciudad. El Señor les prohíbe tomar botín para ellos. No podían tomar nada, ni animales, ni prendas, ni cosas que vieran valiosas. Lo único que debían tomar era los instrumentos de oro, la plata, que iban a ser consagrados para el Señor. Así que ni siquiera era un botín para ellos, era un botín del Señor. Era lo único. Y más adelante también el pueblo tiene problemas porque uno de los israelitas se lleva algo que no debía llevarse. Ahora, para una correcta aplicación de estos pasajes a nuestra vida y en nuestros días, es imperativo que tengamos en cuenta algunas referencias bíblicas importantes. Este es uno de los muchos relatos bíblicos que nos dan detalles históricos que han sido confirmados por la arqueología, con lo cual volvemos a la base de la fe verdadera.
Si la arqueología prueba y confirma lo que la Biblia dice sobre Jericó, entonces podemos confiar que el aspecto espiritual en torno a Jericó que da la Biblia también es verdadero. En primer lugar, Israel aquí es la representación del pueblo de Dios, el grupo de personas que han sido redimidas con Dios mediante un pacto eterno establecido por Él a través del arrepentimiento y la fe. En segundo lugar, que Jericó es la representación del mundo impío, apartado de Dios, sumido en el pecado. En tercer lugar, el número 40 es el número de Dios que nos habla de prueba, proceso y de purificación y cambio a algo nuevo. La Escritura siempre emplea este número 40 para hablar de matar lo viejo, acabar con lo viejo para revelar o dar luz a lo nuevo. Y en cuarto lugar, el número 7 es el número de la perfección divina. Es el sello celestial de lo completo, lo perfecto. Con ese número Dios nos está diciendo, está terminado, es perfecto, es mío. Y con esto en mente entonces vamos a ver algunas enseñanzas de Dios para nosotros en este tiempo. Para nosotros es mejor pelear por nosotros mismos que tener fe y esperar a que Dios obre, porque así es como nosotros mostramos nuestras habilidades, capacidades, fuerza, honra y respeto ante las personas del mundo. Pero la gloria nos la llevamos nosotros y no se la lleva Dios. Ante nuestros muros, la fe siempre será más difícil y parecerá necia a los ojos del mundo. Pero resulta que de esa manera es como Dios ordena que se debe hacer y es así como Él pelea por nosotros. Aquí vienen entonces nuestras aplicaciones para nosotros. En primer lugar, Dios se deleita matando el orgullo de los hombres y es Él quien se lleva toda la gloria y la honra al final de ese reconocimiento. Por eso Dios, en primer lugar, derriba el muro del orgullo de su pueblo por 40 años, para luego, con una nación renovada, con una nación nueva, derribar el orgullo de Jericó, derribando lo más glorioso que ellos tenían, que eran sus muros, para que cayeran del modo más simple ante sus ojos. Que una fortificación como esta caiga de la manera más absurda, entre comillas, más insólita, de la manera que ningún hombre se espera, es lo que le trae gloria al Señor. De ahí que todo lo que Dios demanda solamente es fe. Y cuando nosotros respondemos con eso, creyendo y obedeciendo en lo que Él nos manda, entonces Él procede a obrar en el aspecto imposible de los hombres. En segundo lugar, así como Jericó, un día también todo impío será destruido por Dios, debido a su orgullo y a su rebelión contra Dios. Por eso, de la misma manera como Dios tuvo paciencia con Jericó, así también Él está teniendo paciencia hoy con todos los hombres para que se arrepientan de su rebeldía y salgan de su Jericó actual, rindiéndose a Él, antes de que se termine su tiempo perfecto de paciencia y sean condenados. En tercer lugar, Dios no amó a Jericó. ¿Dónde está el amor y el plan maravilloso de Dios para Jericó? El hombre de hoy es tan pagano, tan idólatra y tan corrupto como lo fueron los hombres de Jericó de esos días. ¿Piensa usted que el Dios que nunca cambia hoy va a ser más benevolente, más amoroso con el Jericó actual? Plagado de tantas idolatrías, injusticias, maldades, inmundicias e inmoralidades, que como lo hizo con el Jericó de aquel entonces. ¿Se quedará usted dentro de los muros de su actual Jericó, apartado del Dios vivo y verdadero de las Escrituras? ¿O estará dispuesto o dispuesta a salir de ese Jericó en este tiempo de paciencia que Dios le está dando? No espere a que la trompeta del juicio de Dios suene cuando le quite la vida repentinamente. Isaías 55, el 6 al 8, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que Él está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia de él, y vuélvase al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque Él ha dicho, mis caminos no son vuestros caminos, y mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Una de las cosas más sorprendentes de Josué capítulo 6 es que no se registra ni una sola palabra de duda o de queja hacia Dios. Las Escrituras
nos dejan ver una nación renovada de israelitas que creyeron lo que el Señor les dijo por medio de Josué e inmediatamente comenzaron a prepararse para la marcha. Y eso lo tiene en Josué capítulo 6, versículo 8. Por eso este evento es resaltado aquí en Hebreos capítulo 11 como el testimonio vivo de la fe verdadera en la vida de Israel. ¿Cómo aplicamos correctamente a nuestro tiempo estas instrucciones dadas a una iglesia hebrea del primer siglo? Pues teniendo en cuenta y entendiendo que la fe verdadera siempre le cree a Dios y siempre le obedece en lo que Él le instruye o le manda a los hombres en su tiempo. La fe verdadera supera las pruebas porque cuenta con Dios de su parte, luchando por los suyos y dándoles la victoria. Las instrucciones de Josué no son para promover el materialismo de este mundo con el engaño de Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Acéptalo ahora en tu corazón. Trae los diezmos y séle fiel al Señor para que así te prospere en tu vida. Ve a tu cuarto, a tu casa, a tu lugar de trabajo, allá donde tienes esas batallas, esas guerras que no has podido derribar, esos muros que se están levantando. Dale 7 vueltas tocando el shofar. Búscate un shofar judío, cómpralo, toca el shofar, órale al Señor, da 7 vueltas orando y declarando que Dios es más fuerte que tus enemigos. Y entonces verás cómo caen los muros de tu propio Jericó. Verás cómo se vencen todos los obstáculos y tomarás las riquezas que te pertenecen porque son tuyas. Hermanos, eso no solamente es falso, sino ridículo, absurdo. No es el enfoque que Dios nos manda a tener para el tiempo de hoy. El Señor nos manda hoy a obedecer al Evangelio. El Señor nos manda al arrepentimiento y a la fe, no solamente la primera vez para adquirir salvación, sino todos los días de nuestra vida. Una fe en la justicia efectuada sobre su Hijo en la cruz a nuestro favor, lo cual implica abandonar nuestro Jericó, abandonar nuestra forma de pensar errada, cambiar nuestra forma de pensar, dejar nuestra vida dedicada a los pecados del mundo, la idolatría, la falsa religiosidad, antes de que los 7 días perfectos de la paciencia de Dios se acaben. Y entonces Él nos llame a su presencia para su juicio. Solo así es como somos suyos y solo así es como Él va a pelear por nosotros. Los israelitas no podían atribuirse absolutamente ningún mérito propio. Y así mismo es para nosotros hoy. Todo verdadero creyente, todo convertido tendrá que pasar por su desierto, por sus 40 años de prueba, donde será perfeccionado y donde será renovado por el Señor, para luego ser usado por Él. Precisamente, los creyentes judíos que recibieron esta epístola eran una iglesia pobre y perseguida, como lo veremos más adelante en los versículos 35 al 40. A un judío del primer siglo le salía bastante caro volverse cristiano. Miremos a ver si eso se parece a nosotros el día de hoy. Le costaba su familia, le costaba sus amigos, le costaban sus privilegios en la sinagoga, le costaba el trabajo, posición social, respeto comunitario, porque eso significaba dejar las ceremonias, los rituales, las tradiciones religiosas que los judíos consideraban tan valiosas y que habían sido abrogadas por Cristo. De manera que los judíos que recibieron esta epístola enfrentaban una lucha muy grande. Pero ahora muchos hoy quieren iniciar el viaje del nuevo pacto con el Señor, pero sus barcas mantienen aún amarradas al muelle del antiguo pacto. Por eso el mensaje aquí para nosotros es que la fe correcta tiene su base en la teología correcta. La fe verdadera siempre será fuerte, perseverante, valiente, obediente al Señor, porque sabe que Él no puede mentir. Dios no puede equivocarse. Dios no puede errar. Dios no puede salir derrotado y no se le puede sobrepasar. De hecho, ante el Dios vivo y verdadero de Israel, no tiene sentido que nosotros no confiemos en Él y que no le obedezcamos. Así que o confiamos en lo que Dios nos dice, o confiamos en nuestro propio intelecto, en nuestros propios instintos, en nuestra propia fortaleza y en nuestras actitudes. Esas son las únicas 2 opciones. Si confiamos en el Señor y seguimos firmes en aquello para lo cual el Señor nos ha llamado, entonces a su tiempo, al tiempo suyo, al de Él, de la forma como Él lo desea hacer, veremos cómo
esos muros que esperamos caen para recibir las promesas suyas. A veces Dios da explicaciones y razones para su palabra, pero Él no está obligado a hacerlo. Y la fe no lo demanda. La fe verdadera no le demanda a Dios eso. La fe verdadera es fe que no pregunta, ni pide señales, ni pide direcciones, ni pide milagros. Así que preguntémonos, ¿es esta nuestra fe? ¿En dónde está depositada nuestra fe? ¿Está nuestra fe depositada en la justicia de Cristo o en nuestras capacidades? ¿Estamos siendo probados y forjados por el Señor para dejar nuestra incredulidad y nuestro egocentrismo? ¿Qué clase de espías somos nosotros? ¿Los que creen en las promesas y el poder de Dios para hacer lo imposible? ¿O somos esos espías que se desaniman ante las murallas y los gigantes que tienen enfrente y de paso pisotean la fe de los que sí tienen valor? ¿Cuál es nuestra fe? ¿Cómo está nuestra fe? El Señor aquí nos está exhortando a todos para que entendamos lo que es la fe, en qué consiste, para que de esa manera, cambiando nuestra forma de pensar, podamos nosotros hacer su voluntad. Inclinemos nuestros rostros y cerremos nuestros ojos. Demos gracias a nuestro Señor. Para más información de este y otros temas, visítenos en nuestro sitio web www.iglesia-achen.com o escríbenos a iglesia.achen@gmail.com.